leyendo los últimos versículos del capítulo 16, que sería desde el 29 al 34 que quedó pendiente la anterior semana. ¿Quién me puede ayudar leyendo? A ver, ¿alguien? Sí, hermana Eugenita o Sonita, que me puedan ayudar leyendo. A ver, yo te leo, Ya, Antonio. dale, dale. Dice, Gracias, Jesús. Llegué tarde. el reinado de Acab. Dice, y Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria durante 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que lo precedieron. Y sucedió que, como si fuera algo demasiado insignificante simplemente andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por esposa a Jezabel, hija de Ito Baal, de modo que fue y sirvió a Baal y se postró ante él, y erigió un altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria, y Acab hizo una acera. Así Acab sobresalió en hacer cosas para provocar la ira del Señor, el Dios de Israel, más que todos los reyes que lo precedieron. En sus días, y él, el betelita, reconstruyó Jericó con Abiram, su primogénito, echó los cimientos y con Segub, su hijo menor, colocó las puertas conforme a la palabra del Señor que habló por medio de Josué, hijo de Nun. Ya. Sí, entonces ahorita lo que vamos a un poquito a repasar es nuevamente los reinados, cómo estaban, como para entender un poco, digamos, el orden cronológico de cómo estaba, hemos venido leyendo. Y vamos a ver que esta de Primera de Reyes a 16, digamos, terminando, ya nos habla del reinado de Acab, que es uno de los más notorios de reyes de Israel, pero y su historia no solo es un registro de lo que se hizo, sino como veníamos analizando en esto de Reyes, pues también se hace una evaluación crítica de cómo, digamos, el error que él cometió puede arraigarse bastante en el pueblo, en el mismo, y lo que conlleva a ignorar la palabra de Dios. Entonces, justo aprovechando que estábamos igualmente respondieron las preguntas, Gavita, entonces quería nuevamente así como que como corregí este cuadrito que lo revisamos de hace algunas semanas. Entonces, como para ir entendiendo, como tener un poco más de claridad cómo fueron los reinados, que veíamos que en el norte estaban los Jeroboam, después viene Nadab. Después viene el rey Basá. Veíamos también la semana pasada que viene, después de Basá, viene a reinar el Elá. Y vemos, ¿no? Esta diferencia que lo hablábamos igualmente en otros estudios, que en el reino del norte se tienen bastantes reinos y en el del sur, básicamente el rey Asa es quien gobierna por muchos periodos. Incluso si vemos aquí digamos, lo que vimos la semana pasada, el rey Simri, que justo veíamos que él es el que duró 7 días y después se mató. También está, digamos, registrado. Mientras todo esto pasaba, mientras el rey Asa seguía gobernando. Entonces vemos que se tuvo bastante conflicto en el norte y recordarán que la semana pasada también estábamos viendo que en algún tiempo incluso se tuvieron dos reyes aquí gobernando y a la final el que terminó gobernando fue Omri y el último que es el que vamos a ver es el rey Acab en el Reino del Norte y vemos que incluso el rey Asa del Reino del Sur estuvo en un periodo pequeño, o sea, compartió un poco cuando comenzó a reinar Acab. Y de ahí vemos que ya inmediatamente después ya pasamos a hablar del rey Josafat. Entonces,
una vez más, resaltamos este tema de que se tuvo muchos reinos en el norte, en el sur se comenzó a tener un poco más de estabilidad y vemos que tenemos, digamos, aquí el orden cronológico de cómo nos relata la Biblia y como para entender un poco más, digamos, en qué etapa estamos. Entonces, el rey Acab comienza a gobernar y vemos que todavía el rey Asa está gobernando, digamos, en los últimos años. Y aquí comienza la historia que nos estaba leyendo Josué, que me ayudó leyendo Josué. Entonces dice, vemos que aquí Acab comienza a gobernar, ¿no es cierto? Y aquí se menciona que reinó desde Samaria durante 22 años aproximadamente, y los años que se mencionan, como lo veíamos en este cuadrito, es desde el 874 al 853, que es antes de Cristo, que son los años que se menciona, y como veíamos la semana pasada, tenía mucho sentido reinar desde Samaria. Bueno, más que sentido, era una cuestión más estratégica que él optó por gobernar desde esta ciudad, ya que esta ciudad estaba en un punto, digamos, donde había mucho comercio. Entonces esto de haber gobernado desde ahí, digamos, tiene un poco de validez, viéndolo desde el vista del punto estratégico. Y vemos que aquí hay una declaración clave en todo esto, lo que acabamos de leer, y que es importantísimo, que menciona, Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que lo precedieron. Entonces, de hecho, veíamos que el reinado de Omri también fue bastante criticado por el escritor del libro, pero vemos que aún después de imaginarnos o ver que ya existió un rey que había hecho algo peor que el Jeroboam, que es con el que se compara. Entonces vemos que una vez más, el reinado de Acab se lo menciona nuevamente, que hizo lo malo más que todos los que lo precedieron. Entonces, poco a poco vamos viendo que el reino del norte, digamos, se sigue consumiendo en el pecado. Y esto lo que nos obliga aquí, y lo que digamos que se quiere resaltar a esto, es que eh, tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Porque qué es lo que lo hizo tan malo, o qué es lo que pasó. Entonces, y aquí viene entre el versículo 31 y 33 se menciona un poco de lo que seguramente es lo por lo cual digamos, se condena de esta manera a Acab. Entonces, vemos que la respuesta a la maldad se encuentra directamente relacionado en las decisiones que él fue tomando, y sobre todo en la vida personal de él. Entonces, digamos, si lo separamos así en varios puntos, podemos ver que el primer punto, digamos, clave de todo esto para tener esta influencia de corrupción, digámoslo así, en, 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 en Acab, vemos que Acab, en primer punto, tuvo un matrimonio prohibido, porque Acab se casó con Jezabel, la princesa fenicia, hija de Edbaal de Sidón. Entonces vemos que aquí para el autor del libro, esta unión no solo fue un hecho de un acuerdo político, como se acordarán que en episodios pasados del rey Salomón también intuíamos, ¿no? Que él seguramente en un principio hizo esto de casarse, digamos, con la hija del faraón, justamente por un tema político, un tema de acuerdos económicos, y muchas en el estudio. También vemos que aquí podríamos compararlo, si es que queremos, este mismo episodio con Salomón. Sin embargo, aquí hay ¿cómo se llama? Digamos aquí el que escribe este libro, el autor, pues vemos que él resalta mucho más esta situación y menciona y te da a entender que no, seguramente no solo fue un acto político, algo estratégico que él estaba haciendo, sino que lo que hace es una yuxtaposición, digámoslo así, es decir, que pone una cosa junto a la otra.
del matrimonio de su matrimonio con su maldad. Lo que hace aquí digamos, el relator es que insinúa ya la influencia de esta corrupción, de esta maldad de Jezabel. Entonces aquí y vamos viendo por la forma en cómo se lo escribe, ¿no? Em, Como lo dice, sucedió que como si fuera algo demasiado insignificante, y aquí lo resalta, ¿no? Y por eso es que se ve aquí la intención del escritor, que realza, digamos, esta unión como algo que fue un punto de partida para que sea juzgado de esta manera, que fue, hizo lo malo ante los ojos del Señor mucho más de los que lo precedieron. Entonces, aquí vemos ya el primer punto, digamos, crítico de este reinado. También vemos que la raíz del pecado, si bien este matrimonio, según el pensamiento deuteronómico, entendíamos, o desde la perspectiva de los autores que escriben este pasaje de Reyes, que siempre, digamos, digamos, matrimonio no, eh, digamos, con una mujer extranjera, va a ser como la raíz de todo el pecado grave en contra de Dios. Y esa es la intención, digamos, que se quiere tener aquí, más bien dicho, es la intención que quiere tener el autor con este, digamos, pequeño pasaje. Eh, y una vez más, como les mencionaba, o sea, se repite nuevamente el error de Salomón. O sea, nos muestra que fueron desviados los dos, en este caso fueron desviados por esposas extranjeras. Y no solo este tema de haberse casado con una mujer extranjera, sino que lo más grave de todo esto es que su corazón es el que se desvía y comienza a apuntar a otros dioses. Entonces, esto es lo que, digamos, de este pasaje es lo que más se resalta, y vamos viendo que incluso, si se acuerdan del rey pasado, de Simri, que también decía que hizo lo malo a pesar de haber estado 7 días, hizo lo malo mucho más de los que le antecedieron. Y nos preguntábamos la semana pasada qué debió haber hecho el de malo, como para que en 7 días haya, digamos, eh, haya sido juzgado de esa manera, como lo escribe, digamos, se lo escribe en Primera de Reyes. Entonces, aquí vemos que te explican de alguna manera, y aquí sí se hace énfasis en qué fue o cuáles fueron esos, digamos, pecados que desviaron mucho más y que provocaron que haya un juicio, digamos, más severo contra el reinado de Acab. Entonces, como veíamos, que justo la semana pasada hablábamos de esto, que al que más se le da, más se le exige, y es así mismo. Entonces, aquí, en este reinado de Acab, se le dio todo un reinado en el norte, y con la misma vara, digamos, le está juzgando. Y es interesante como aquí sí te lo menciona, ¿no? El relator del libro. Entonces vemos que básicamente la idolatría es lo que termina de sepultar esto, y digamos, y esto prácticamente es el inicio de. ¿Por qué? Porque la idolatría lo que, digamos, le llevó no solo a servir a Baal, como se lo menciona aquí, sino que se menciona que adicional a esto, como se construyó un templo y un altar a Baal en Samaria, levantó una cera, que es un símbolo de una diosa, un consorte de Baal. Y también, y el resultado de todo esto es que Acab sobresalió en hacer cosas para provocar la ira de Dios. Fue, digamos que en todo lo que hizo, pues se destacó, pero para lo malo. Entonces, eso. Y algunos, digamos que ha habido mucho debate de quién era este Acab, porque se preguntaba mucho si realmente era un creyente, era uno que sea parte del pueblo, o fue alguien, digamos que, como se lo conoce ahora, algún político, digámoslo así, de la época, que solo, este, digamos, no se enfocó en nada, digamos, de restaurar al pueblo del norte, sino prácticamente lo que hizo es deshonró y provocó
a Dios mucho más que nadie, lo menciona aquí. Entonces ahí está como este análisis que se hace, ¿no? De quién sería este Acab, ¿no? Que hizo incluso algo mucho más malo que los de los anteriores reyes. Y vemos que, digamos, en el último versículo, donde ya se menciona que erigió un altar a Baal y que lo edificó en Samaria, y que construyó una acera. En el último versículo, en cambio, menciona que en sus días Giel, el Betelita, reconstruyó Jericó con Abiram, su progenitor, echó los cimientos y con Segub, hijo menor, colocó las puertas conforme la palabra del Señor, que habló por medio de Josué, hijo de Nun. Entonces aquí vemos que el versículo final de este pasaje que habla de Giel reconstruyendo Jericó, parece un detalle suelto y sí, y de verdad que cuando leemos, digamos, hasta el versículo 33 como que todo tiene sentido, tiene un orden cronológico, pero este versículo 34 es como que no tiene conexión, porque no te da un contexto de qué es lo que está pasando. Pero, digamos, a pesar de todo esto, tiene un propósito muy profundo. ¿Y qué quiere decir? Digamos, el patrocinio del rey, básicamente, aunque la Biblia no lo dice directamente, o sea, el escritor, se sugiere que este Giel, que se menciona que era de Betel, reconstruyó Jericó y quizás digamos, no sé, con la ayuda del rey Acab, como otras, digamos, reconstrucciones que se mencionan aquí. Digamos, aquí tenemos otro punto importante también, que hay una em, verdad, digamos, de la palabra, y es que al hacer esto, lo que pasa es que Giel desafía la antigua y solemne maldición que Josué había pronunciado. Esto lo podemos leer en Josué 6:26, que se menciona, ¿no? Que quien reconstruyera Jericó perdería a su primogénito y a su hijo menor. Es lo que se menciona en Josué. Entonces de aquí vemos que, como se menciona, Giel desafía de alguna manera a esta maldición que ya se había pronunciado en Josué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que ocurre esta tragedia que la palabra se cumple a la final. Y Giel puso los cimientos a costa de su primogénito, Abiram, y puso las puertas a costa de su hijo menor, Segub, que es lo que se menciona aquí. Y básicamente el mensaje del deuteronomista de este episodio, de este último verso, es que para los autores de Reyes, este evento es la prueba de la eficacia de la profecía de Dios. Y vemos una vez más que cuando Dios da una profecía se cumple, independientemente, digamos, hemos visto que muchas veces incluso los reyes han querido, eh, eh, digamos, anteponer su voluntad. eh, y, e incluso vemos que cuando hay una profecía, va un profeta contra un rey, este no reacciona de la mejor manera. De hecho, es como que se pone a la defensiva. Sin embargo, eso no impide que la voluntad de Dios se cumpla. Se cumple, y aquí lo menciona nuevamente. Aquí, es una época donde Acab prácticamente estaba ignorando todo lo que, digamos, pudo haber hecho conforme a la voluntad de Dios, y prácticamente lo que hacía es desafiarlo, o sea, con los ídolos que menciona aquí. Y pero, sin embargo, aquí nos menciona una vez más que conforme a la palabra de Dios que habló por medio de Josué, la profecía se cumple. Y esto va a ser siempre una advertencia, ¿no? De que Dios siempre cumple lo que menciona. Y es lo que veíamos, ¿no? En el resto de reinados. Y este, prácticamente así es como termina, digamos, este relato del reinado de Acab. Y también este pasaje también es la introducción, si lo vemos a, bueno,
a lo que estaba ya prácticamente pasando en el Reino del Norte, que sus líderes o sus reyes no estaban apuntando su corazón a Dios, estaban apuntando a muchas otras cosas y cada vez se tornaba peor el reinado del norte. Y aquí prácticamente digamos, la conclusión del reinado de Acab, prácticamente introduce una extensa serie de relatos proféticos, entre estos es lo que vamos a ver después. Vamos a ver cómo Acab va a estar en oposición prácticamente directa en contra de Dios. Y y digamos, y todo esto se prepara con el fin de que la idolatría, digamos, si ya lo vemos, ya no vemos como un reinado, sino ya como esta pelea, digamos, más espiritual, vemos como la idolatría está en su punto de crecimiento, de apogeo, digámoslo así, y lo que va a pasar es que Dios va a enviar a sus profetas para confrontar todo lo que se está levantando por parte del mal, digamos. Entonces, esto es lo que, digamos, es el escenario que se prevé a partir de esto, ¿no? Em, y prácticamente vemos que eh, independientemente digamos, de lo que puedan hacer los reinados, pues a la final lo que se cumple es la palabra de Dios. Eso con el capítulo, digamos, del reinado de Acab. Y si lo vemos una vez más, la línea temporal, como para entenderle, estábamos aquí de los dos reyes, pasamos a Acab. Y justamente estos pequeños datos que lo pone aquí son digamos, los que resaltan en todo su reinado. Ajá. Y aquí vamos a ver algo importante, y es que justamente en el tiempo de Acab ya vamos a ver que prácticamente aparece Elías. Ya. Sí, con eso concluimos, digamos, el capítulo 16 de Primera de Reyes. Y si pasamos al inicio de Primera de Reyes 17, comenzamos con la historia por aquí, ya, pasamos al capítulo 17 y vemos que ya viene la historia de Elías o Eliyá y la gran sequía. Y aquí es interesante porque vemos que de lo que estábamos hablando de justamente, ¿no? Como que este antecedente o este preámbulo de que cómo se está levantando el mal, digamos, en el pueblo de Dios, la idolatría, estos templos, en general el mal como tal. Aquí lo que Dios va a hacer, y vamos a ver digamos, este relato o esta misma situación lo vamos a ver a lo largo de algunos episodios, y es que Dios va a levantar profetas para ir peleando contra el mal. Y uno de ellos viene Elías, y vamos a conocer la historia de él. Y dice, Elías el Tisbita, uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: por la vida de Dios, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, excepto por mi palabra. Y aquí voy a señalar algo que me parece interesante, que se menciona palabra. Y siguiente versículo menciona, y la palabra de Dios vino a él. Entonces vemos una vez más que la palabra se menciona aquí en este episodio. Y qué le dice el Señor? Dice, vete de aquí, dirígete al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, al oriente del Jordán, beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te alimenten allí. Entonces, él procedió a hacer conforme a la palabra. Vemos que una vez más se menciona aquí, del Señor. Fue y permaneció en el arroyo Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Después de algún tiempo, el arroyo se secó porque no había lluvia en la tierra. Entonces, así termina, digamos, la primera parte donde ya se nos presenta a Elías y vemos cómo por palabra de Dios le, le pide que él se salga desde ahí, se dirige al oriente y se esconde en este arroyo que se menciona. Y también vemos aquí que pues pasa un poco de milagros, digámoslo así. El poder de Dios se manifiesta de la manera en, por ejemplo, aquí cuando menciona que beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te alimenten allí. Entonces, bueno, vamos paso a paso, comenzando con Elías del Stibit, el Tisbita, uno de los habitantes de Galad. Entonces vemos, a ver, eh, Elías es identificado como el Tisbita, o sea, es uno de los habitantes de Galad. Vemos que su nombre Elías es Eliyahu, significa Dios es mi Dios. Y en medio de una nación que estaba adorando a Baal, vemos que el nombre de este profeta se menciona y en sí mismo, como les mencionaba, lo que vamos a ver desde ahora es que lo que se declara es una guerra espiritual o teológica, como lo podamos ver. Y es que Elías él vino a demostrar que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios. Y aquí menciona que él viene de Galad, y este Galad es una región del este del Jordán, eh, que se menciona que era una zona ruda y fronteriza y aunque en la Biblia se lo llama como Toshav, que quiere decir habitante o extranjero residente, digamos, muchos de los estudiosos creen que esta menciona esta ciudad de esto que se menciona de Tisbe o Tisbita, que como se menciona al inicio del versículo, de Galad, era su ciudad natal. Y digamos la importancia de todo esto es que Dios no escogió a un profeta de la corte o, digamos de Samaria, digamos de la capital que se estaba, que se estaba, digamos, conformando. No que vemos que aquí que Dios lo llama, pero de otra ciudad, eh, y eligió a un hombre de los límites, se menciona, o de la frontera, un hombre fiel a la final, y que lo que va a cumplir es enfrentar al poder real, prácticamente. Entonces aquí se menciona que la vida de Elías se desarrolla en tres episodios distintos, todos durante la sequía. Y todos vamos a ver que están enfocados, tienen mucho énfasis, como les decía, en digamos, en este milagro, en esta demostración de poder de Dios. Entonces vemos que Elías irrumpe en escena con una declaración, digamos, dirigida acá, bastante, no sé, como aterradora, bastante temerosa, y dice, por la vida del Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, excepto por mi palabra. Ya, entonces vemos que aquí hay un juramento solemne, prácticamente, cuando Elías dice que por la vida del Señor, de Dios, está invocando a Dios mismo para validar su juramento. Pues vemos que aquí es algo, digamos, bastante certero. Y está diciendo tan cierto como que mi Dios está vivo, esto va a suceder. Prácticamente es lo que está declarando. Y aquí viene la confrontación directa, y es que esta sequía no es un fenómeno natural, digámoslo, si es que lo queremos ver desde un punto de vista científico, sino que aquí lo que te marca es que es un punto de vista y es una decisión divina de parte de Dios, y es una confrontación directa si lo queremos ver así como claro, en este caso sería a Baal. Es una confrontación directa y sabemos que Baal era un dios cananeo y fenicio del este eh, del o sea, era un dios de estas ciudades que digamos tenía el poder del control del clima.
Entonces, digamos, esta justicia o esta declaración de justicia que se hace de parte de Elías, conforme a la palabra que Dios le había dado, vemos que no es casual este tema de que se mencione que no habrá rocío ni lluvia en estos años, ya que este dios Baal era considerado como el dios del clima, digámoslo así, entonces, y de la fertilidad, en general de la lluvia y la fertilidad. Entonces, al detener la lluvia y el rocío, que es vital, sabemos que para las cosechas, para en general que funcione, digamos, la ciudad, este, aquí vemos que Elías demuestra que Baal es un ídolo prácticamente sin pies ni manos, es un ídolo impotente, porque no puede hacer nada. Y es así como una vez más se demuestra el poder de Dios, que Él sí tiene una intervención en las cosas del pueblo, y que el verdadero Dios, digamos, de todas las cosas, es el Dios de Israel. En este caso es lo que Él transmite, y es a quien le sirve Elías. Entonces, importante, ¿no? Cómo se hace estos pequeños detalles que se mencionan, que es, digamos, dan mucha más importancia a a la palabra de Dios, entender, digamos, este contexto de saber quién era este Baal o por qué, digamos, se lo adoraba, de acuerdo a qué, digamos, a qué poder o a qué se le estaba ah, otorgando a este Dios. Entonces vemos que tiene mucho sentido que haya, digamos, declarado que no iba a haber lluvia. Prácticamente lo que hizo es comenzar esta lucha y poner en pie de que Dios es el soberano de todo. Y vemos que la sequía, la duración de la sequía, según este texto de Reyes, hasta el duraría hasta el tercer año, es decir, hasta el capítulo 18, y eh, más o menos 3 años es lo que se calcula que duraría. Y también vemos que la tradición posterior que se menciona en Lucas 4:25 la llama 3 años y medio. Y en cualquiera de los dos casos, el número es tipológico. Vemos que, si se acuerdan, hace algún tiempo vimos que 3 años en Reyes significaba un periodo completo, pero breve, de aflicción. Es lo que se quiere dar a entender aquí. Y es cuando se menciona de que pudo haber sido 3 años y medio, es un número que, perdón, en la literatura profética representaba un periodo de gran tribulación. Sí. Prácticamente es lo que se quiere decir con este punto, ¿no? Y vemos que digamos, más allá de todo esto, porque entendemos que, ok, ya se dio juicio, de que no iba a haber lluvia, y es importantísimo entender todo este contexto. Sin embargo, vemos que el tema principal de todo esto no es, digamos, el juicio como tal, sino vamos a ver que detrás de todo lo que, el juicio que se da y toda la palabra de Dios, vamos a ver que lo que se resalta mucho son los milagros, y es lo que une todo, es decir, la oposición desafiante de Elías al culto de Baal. Y este ciclo de historias se centra prácticamente en, como les decía, en la lucha contra la casa real, Elías contra la casa real de Acab y Jezabel y sus idolatrías. Y, nos, y, y no se, digamos, no se relata de que si todo esto abarca si toda la vida de Elías fue así, pero lo que sí nos dice la Biblia es que no se preserva el papel como el instrumento de Dios para el juicio. Y es lo que es el instrumento que vamos a ver igual más adelante, ¿no? Y prácticamente lo que pasa es que Elías irrumpe esta escena sin alguna introducción. Y se acuerdan, en el episodio pasado terminamos con esto de, de ok, de Abiram, de que, ok, de que se cumplió la profecía aquí.
que había hablado por medio de Josué. Y si ya pasamos acá a Elías, no se tiene un contexto y simplemente se nos presenta a Elías así, digamos, de entrada, como si, digamos, como si se hubiese aparecido de la nada. Pero y esto no es tampoco casual, sino también, digamos, se ha analizado este tema y lo que, digamos, un poco se puede concluir con esto es que los comentaristas analizando esta, digamos, introducción, como se lo menciona Elías, de alguna manera lo ven ellos como un rasgo característico de un profeta, es decir, que aparece como la súbita rapidez así de algo rápido y también desaparece con el, digamos, con un misticismo. Entonces aquí se lo presenta así, pum, de la nada a Elías, así súper rápido y de la misma manera vamos a ver cómo desaparece con este mismo misterio. Entonces, esta impresión también viene de un método literario que se menciona que el autor, el deuteronomista, lo que hace es nos lanza, digamos, directamente a la acción, a la situación, digamos, lo más importante, sin un contexto en general. Entonces, eso digamos, con respecto a esta, digamos, presentación de Elías. Y con respecto al contexto teológico, vemos que la promesa de la sequía prolongada debe entenderse como un castigo del Señor por el apoyo de Acab a la idolatría. Y la sequía no solo es un evento meteorológico, veíamos que era el juicio de Dios. Entonces, una vez más aquí. Ya vamos a ver ahora qué es cuál es la palabra de Dios que se menciona a continuación. Y justamente les resaltaba aquí, digamos, en rojo, que se menciona tres veces por la palabra de Dios. Y es un detalle, digamos, bastante interesante que une todos estos episodios, porque vemos que en el primer punto da esta profecía, segundo punto, se menciona que tiene que irse a esconder, en el tercer punto, que conforme a la palabra de Dios tenía que permanecer ahí en el arroyo. Y vamos a ver que digamos, el uso de la palabra es algo muy clave en este relato de los primeros 7 versículos. Entonces, la palabra del profeta que se menciona, la unidad que se menciona, no habrá lluvia, es el primero, digamos, que es la primera vez que se menciona palabra. Después de inmediatamente se menciona que la palabra de Dios vino a él. Y por último, la palabra en obediencia. Aquí habla de la palabra en obediencia, de que él tenía que permanecer allí. Se menciona, digamos, como tercer punto. Y esta cadena de palabras lo que hace es subrayar la soberanía de Dios, en general. Y la única palabra, que es lo que veíamos antes, que tiene poder, es la de Dios. Entonces aquí conecta también, ¿no? Le da como que este guiño aquí el escritor, ¿no? De que lo que habíamos visto. El dios Baal no tiene poder, no tiene dónde sostener, digamos, sostener todo lo que seguramente muchos de su pueblo creía. En cambio, aquí vemos que se menciona varias veces la palabra de Dios y se cumple. Y la palabra es la que tiene poder y es la de Dios. Entonces, esta resonancia lo que hace es prolongar un tema fundamental y es la recompensa, digámoslo así, para la obediencia. En este caso, la obediencia que había sido dada a Elías, que hizo conforme a lo que Dios había mandado. Entonces es bastante interesante que en estos, digamos, eh, en este pequeño relato, lo que se quiere resaltar es la obediencia y que es muy importante en todo esto. Entonces vemos que inmediatamente después de la profecía, en el versículo 2
la palabra de Dios le llega a Elías con instrucciones claras, porque lo que estaba pasando es que su vida estaba en peligro y es entendible porque él prácticamente en el primer versículo dio esta palabra a Acab. Y como veíamos, aquí no lo menciona, pero veíamos como les mencionaba con reyes anteriores a quienes fue dado palabra de Dios, lo que ellos hacían era rebelarse en contra de, o a veces lo que hacían, lo que querían es, digamos, para que no se cumpla la palabra de Dios, tratar de hacer algo contra el profeta. Entonces, eh, es lo que pasa. Entonces, aquí no lo menciona, pero es entendible que Acab quiera, digamos, perseguir a Elías. Entonces, por eso se desarrolla así en estos pequeños versículos, así tres temas, tres episodios rápidos, y es que da la palabra y en el segundo, pues ya le da a Dios unas instrucciones claras porque su vida estaba en peligro. Y el escondite que le menciona aquí es el arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y que de ahí beberás del arroyo, le menciona. Entonces, el lugar Kerit es un lugar incierto, es lo que digamos, se ha podido concluir. Es un arroyo que no se ha identificado y que probablemente lo que se podría, digamos, en medio eh, eh, aproximarse es que lo que, según los estudiosos mencionan, es que probablemente esto estaba ubicado en Transjordania, ya que era su tierra natal de Galad, que se menciona al inicio. Entonces, pero este es un posible lugar, ¿no? Porque no se tiene, digamos, la certeza de dónde pudo haber sido este arroyo Kerit que se menciona. Y vemos que en el versículo 5 en cambio, menciona la obediencia instantánea de Elías. La fe de Elías se demuestra en su obediencia. Y así vemos cómo procedió a ser conforme a la palabra de Dios. Y con eso pasamos al versículo 6 en donde menciona la orden de Dios. Continúa con la parte más, digamos, increíble, bastante asombroso de este relato, y es que se menciona que se ha ordenado a los cuervos que te alimenten allí, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y vemos que lo que pasaba es que había una manifestación del poder de Dios, no solo, digamos, una sola vez, sino que había una manifestación continua, diaria, digámoslo así. Y las explicaciones, digamos, humanas de algunas personas, que es lo que sugieren, que cuervos en realidad significaban árabes, o en otras palabras, mercaderes. Y aquí ya pierde el punto central. Y la Biblia digamos, el punto central de esto no es definir si eran cuervos o qué era, sino que quiere que veamos mucho más allá de eso, y es que Dios lo iba a sostener a Elías por la obediencia, y en el lugar en donde le haya ubicado, Dios iba a sostener, iba a proveer a Elías. Entonces, el cuervo también es algo interesante que se menciona, y es que el cuervo era un animal ritualmente impuro bajo la ley de Moisés. Y lo que Dios usa aquí es una criatura prácticamente impura, asociada a veces con la muerte y con presagios, y esto no. Pero utiliza esta criatura para alimentar a su profeta. Entonces, esto lo que recalca es que Dios usa, y como ya lo hemos visto varias veces, usa a veces lo inesperado, incluso no necesariamente alguien que sea del pueblo. Vemos que muchas veces ha usado a alguien que no es del pueblo para sostener a los suyos. Y lo que hace aquí es que provee de alimento abundante, menciona aquí, y se menciona que era pan y carne, incluso en medio de la sequía, y es un detalle importantísimo, ¿no? Que en medio de la sequía y todo, se menciona que había pan y carne. Entonces, es mucho más increíble, digamos, esta hazaña. Y lo que se menciona del arroyo seco, vemos que la orden que tenía que él beber del arroyo ya implicaba más,
igual un tema del poder de Dios, ya que eh, él estaba en un desierto, si lo vemos aquí, porque se dice que se dirige al oriente, esa zona es desértica, y podríamos verlo si lo analizamos un poco más. Un arroyo fácilmente podría sacarse en el desierto, y más aún mencionando que era un año de sequía. Entonces aquí vemos una vez más el poder de Dios manifestándose, que en un año de sequía tengan un alimento abundante, y no solo eso, sino que tenía un arroyo, un manantial, un lugar en donde él podía beber. Y todo esto con un año de sequía es bastante mucho más grande, digamos, el poder que se manifiesta a través de estos actos. Entonces, es increíble cómo todo se va conectando. Y finalmente lo que pasa al final en el versículo 7 vemos que el arroyo Kerit se secó, a la finalidad este se secó. Y lo que no sabemos es cuánto tiempo duró esto, o sea, cuánto tiempo estuvo aquí, en cuánto tiempo se secó, pero lo que sabemos es que duró lo suficiente para que Dios, eh, de alguna manera, si lo podemos entender espiritualmente, lo que quería Dios enseñarle tal vez, y ya nosotros también, desde ese punto, es que la única fuente de vida es Dios. Y sin importar las circunstancias, pues Él crea las situaciones para enseñarnos, ¿no? En lo bueno, en lo malo y sobre todo en obediencia, ¿no? Y y aquí una conclusión o una lección que nos puede dejar este pasaje de que el arroyo se seca, adicional a lo que vemos que Dios es la única fuente de vida, es que digamos que cuando porque la orden fue que él se permanezca ahí hasta que permanezca ahí en el oriente del Jordán y que beba del arroyo. Y cuando ya se secó el arroyo, pues Elías lo que aprendió es que Dios iba a ser su único proveedor, que Dios iba a estar, digamos, ahí, ser, como decíamos, la fuente de vida y, y, y es una manera, digamos, un poco didáctica de entender, ¿no? De que la lección que Dios quería tal vez formar en Elías ya había terminado. Y es porque se terminó ya el arroyo. Y después de esto vamos a ver qué es lo que ocurre con Elías, con las siguientes historias que ahí nos va a compartir Vita. Ya, muchas gracias, Anthony. Bueno, entonces para continuar con... Vita, a mí me gustaría compartir un poquito para Claro, claro, despertarnos. claro, hermana De Janita. acuerdo a la historia que acabamos de leer, realmente es una historia desde que comencé, yo puedo decir desde que comencé a leer la Biblia, a mí me atrajo mucho esta parte de aquí, de Elías, de cuando estaba en el desierto, en la cueva, abajo en el rollo, y fue alimentado por los cuervos, y ahora puedo entender que dice Antonito que posiblemente eran árabes que pasaban. Y creo que realmente en la vida actual a veces sí pasamos también esas cosas, aunque no estemos de abajo en la cueva o en un precipicio así, pero cuando estamos pasando estas circunstancias, solo nos queda esperar en el Señor, esperar y que Él realmente es el que nos mantiene, el que nos sostiene, el que escucha nuestra oración, el que ve nuestras necesidades. Y también decía de que ocurren milagros de milagros, ¿no? Y verdad es eso, porque no sé si a las demás personas siempre están calladitas, nunca les escucho un testimonio de vida de que hayan tenido o hayan pasado así circunstancias. Y creo que sí deberíamos, por lo menos en este que estamos ahí, escucharles algo, porque
A veces sí nos hace falta recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que a pesar de todo lo que nosotros somos, seres imperfectos, eh, ante el Señor nunca nos deja. Él siempre nos sostiene, Él siempre está alimentándonos, sea de una o de otra manera, de que Él nos sostiene, nunca nos abandona, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en las circunstancias en las cuales estamos, Él siempre está ahí. Eso, mi hermano. Muchas gracias, hermana Eugenita. Sí, 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 el Señor nunca nos abandona, nunca nos abandona, como lo estamos viendo aquí en la historia de Elías, ¿no? Y vamos a seguir viendo cómo el Señor sigue dirigiendo a sus hijos, a sus siervos, y en este caso a Elías. Entonces vamos a leer unos versículos. Aquí, pum, aquí. Listo. Eh, sí, por favor, alguien me puede ayudar a leer desde el versículo 8 al 16. Alguien que me ayude a leer esos versículos. Están aquí proyectados o si lo tienen en su Biblia para que lo vayamos leyendo. ¿Sí? ¿Quién Yo quiere? le leo ya. Gracias. Dice, Elías y la viuda de Serepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí como has dicho, a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. Así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta palabra a mí me recuerda, mis hermanos, cuando recién estábamos conociendo la palabra de Dios. Y un tiempo nosotros con mi hermana no teníamos para comer, solo teníamos harina. Y comíamos colada de sal y colada de dulce. Y fue así como dice, ¿no? Y me acuerdo que un día mi hermana me llamó y me decía, dice, negrita, dice, sal, baja acá, vivíamos por San Blas, ¿no? Y espérame ahí. Y nosotros ya algún tiempo no habíamos comido ni carne, ni pollo, ni nada de eso, solo colada con sal o colada con azúcar. Entonces, cuando bajé, mi hermana llegaba, estaba haciendo justo la rural de enfermería, y ella llega y me dice, mete la mano en el bolso, pero ten cuidado, dice, porque ustedes saben que en San Blas era una zona roja, donde habitan muchos ladrones y así.
Y dice, mi hermana dice, saca un sobre que está ahí. Y saca, ¿no? Dice, ten cuidado así. ¿Y saben qué era que estaba en el bolso, en ese sobre? Una gringuita que conocía del Señor y sabía las circunstancias que estábamos pasando con condición de salud de mi hermana. Y bueno, y así, y yo no sé cómo es que ella nunca le compartió del Señor a mi hermana. Solo tenía eso de que éramos muy pobres, muy pobres. Entonces, cuando yo abro el sobre, era un billete de $50. Primera vez que yo veía un billete de $50. Y mi hermana me dice, vamos a comprarnos un pollito asado. Ay, sí, sí, ahora sí, pero hasta los huesitos nos vamos a comer, ¿no? Y fuimos y compramos ese pollo. Y cuando mi hermana dice, no, no comamos aquí, vámonos a la casa para comernos con gusto y que nadie nos observe lo que estamos comiendo con ansiedad y con hambre. Y fuimos, y bueno, y, y tanto se nos estrechó nuestro estómago que solo avanzamos a comer una pieza con mi hermana. Y por eso digo, a mí esta palabra siempre me trae recuerdos de eso. Y hasta el día de hoy, yo puedo decir que pan no me ha faltado, ni techo, aunque no sea mío, no me ha faltado. Este techo donde vivo me abriga, me he sostenido. Solo el Señor lo ha sabido. Por eso me trae muchos recuerdos de esto de la viuda y que ustedes son jóvenes que todavía les falta por vivir y tal vez algún día puedan estar en esa circunstancia y cuando estén, no duden del Señor. El Señor siempre está ahí para sostenernos y para ayudarnos. Gracias, Eugenita. Muchas gracias por el testimonio también. Gracias por contarnos y compartirnos. Sí, la verdad aquí cuando estaba leyendo esta historia de la vida de Sarepta, veo que hay muchas cosas que aprender, ¿no? Bueno, ahorita voy a compartirles. Creo que hay muchísimo más, muchísimo, porque siento que hay mucho más. Me llamó mucho la atención esta historia. Siempre me había llamado la atención y es como que llega justamente lo que pasa con la hermana Angelita, que nos conmueve bastante lo que pasa aquí también. Sí, sí, ahorita, gracias hermana Angelita por compartirnos. Entonces voy a compartir también mi pantalla. Ah, no, ya compartí. Vamos con el estudio entonces, ¿ya? Listo. Bueno, empezando con el versículo 8, ¿ya? En el versículo 8 y 9, ¿no? Donde dice que vino palabra del Señor sobre él, sobre Elías, y le dijo, no, levántate, ve a Sarepta de Sidón y habitarás allí. He aquí, he mandado allí a una mujer viuda para sustentarte, ¿ya? Entonces, bueno, Sarepta era una ciudad que estaba situada en el Mediterráneo, en la costa, era una ciudad costera, ¿sí? Aproximadamente a unos 13 kilómetros de Sidón, y ya lo voy a poner ahorita en el mapa para que lo vayamos viendo, más o menos como para tener una idea de dónde podría haber sido. A ver si lo tenía por acá. Acá estamos. Puede ser por aquí. Listo. Entonces, bueno, como para tener una idea, ¿no? Aquí tenemos acá abajo está Jerusalén, ¿cierto? Aquí Jerusalén. ¿Sí? Y acá arriba estaría Sidón, en la parte de acá, ahí, perdón, estaría aquí Sidón, está acá Sidón, voy a ponerlo aquí, si puedes verlo, por aquí está Sidón, y por uno más abajo, unos 13 kilómetros más abajo, estaría Sarepta, ¿sí? Más o menos. Entonces es una ciudad costera, ¿sí? Correcto, muy bien. Sidón Sidón era una ciudad costera y el nombre, digamos, el nombre antiguo que, digamos, se conserva en una ciudad libanesa que se llama Sarafend. También aparece en algunos documentos el nombre con el nombre Sariptu, ¿sí?
Bueno, hay registros, ¿no? Solamente que mencionarles que hay registros donde mencionan a esta ciudad, en algunos registros antiguos, incluso se menciona que el rey Sennacherib conquistó estas ciudades. Entonces, bueno, hay referencias de que existió esta ciudad de Sarepta, ¿ya? Y como bien nos decía también Anthony, en esta parte en estos acontecimientos que estamos viendo, ya se está narrando una, digamos así como por así decirlo, una batalla en la cual el Señor va a ganar, a vencer a Baal, ¿sí? Y aquí también en el lugar donde le manda a Elías es bien llamativo, porque digamos a Elías le manda acá a Sarepta, que es de Sidón. ¿Sí? Y alguien más que era de Sidón era Jezabel. Jezabel, como vimos, era de Sidón. Entonces es como que, como que le manda al territorio enemigo, ¿no? Sí, le está mandando al territorio enemigo. Además que Sidón era un territorio bastante pagano y también bastante idolátrico, ¿no? Ya vemos con Jezabel como con ella un ejemplo, ¿no? Para muestra un botón de cómo sería esa región, donde pues adoraban a Baal, ¿sí? Y Baal, como bien dijo el Anthony, era el dios de la lluvia, de la fertilidad. Entonces, ahorita, como estamos viendo, hay una sequía, ya es una primera forma de demostrar que este dios no tiene nada de poder. Y acá también en Sarepta igual estaban en sequía, o sea, vemos que no, que este Baal en realidad se decía ser el señor de la lluvia y demás, pero en realidad no tenía poder alguno, ni siquiera para poder alimentar a sus propios adoradores en Sarepta, en Sidón, porque también estaban pasando lo mismo, la misma hambruna. También estaba aquí la hambruna. Entonces vemos ahí la inutilidad de estos dioses. Pero vamos a ver cómo este Elías va a ir allá y va a demostrar cómo él sí puede proveer, o sea, el Señor a través de este profeta va a proveer a la viuda y vamos a ver otro acontecimiento, aún que digamos más, por así decirlo, que se ve más grande, que es que el hijo va a levantar, o va a morir y va a levantarse nuevamente. Entonces, ahí vamos cómo está el Señor mostrando su poder, ¿sí? Él, mostrando su poder a través de estos eventos, ¿sí? Y también para demostrar que el Señor no está limitado a Israel, a un solo sector, sino que Él es omnipotente, omnipresente, está en todos los lugares, en cualquier región que exista, ¿no? E incluso en esta tierra que aparentemente era una tierra en la cual tenía autoridad Baal, pero no, ahí también el Señor era el único, es el único soberano y quien iba a demostrar su poder. Sí, entonces le está mandando acá al territorio enemigo de la propia Jezabel para a usar ahí a Elías también, ¿ya? Eh, ya, entonces vamos a ver. Y además que esta es una preparación, esta batalla, este tipo de confrontación del Señor con Baal y claro, obviamente que el Señor vence, es como una preparación para el siguiente capítulo que vamos a ver, que es el gran enfrentamiento, ¿no? Con los profetas de Baal. O sea, ahorita todo esto es una preparación para eso, ¿sí? Estamos viendo ahí cómo está preparando el terreno, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Ahora le manda justamente a Sarepta y además de enviarle a este lugar que era una tierra extranjera, de idolatría, le envía donde una mujer viuda para sustentarle. ¿Sí? Entonces aquí es bien interesante esto. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se resalte que una viuda le sustentaría? Quizás alguien tiene por ahí algo en mente. ¿Por qué por qué creen que justamente le envía con una viuda? Tal vez alguien que quiera compartir algo o alguna idea. Igual. Tal vez porque la viuda no tiene al esposo que le genere sustento. Entonces Sí, también es tanto para Elías como para la viuda, ¿no? claro, sí, muy bien, gracias, Dionita. Sí, es así, ¿no? O sea, le está enviando a una viuda
Y justamente en ese contexto, digamos, una viuda no era solo una condición del estado civil, sino que también era una situación social. Sí, una viuda generalmente estaba entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Sí, entonces, como bien dice Dianita, sin esposo, muchas viudas en ese tiempo, en ese contexto, quedaban económicamente indefensas o dependiendo de algún pariente. ¿Sí? Entonces, y aún más, imagínense, ya si estando en esa condición, en esa situación, un poco de desventajas socialmente en ese contexto, ahora súmenle en una hambruna, ¿sí? Donde las cosechas fallan, no hay comidas, los precios suben, la gente, o sea, ya lucha por sobrevivir, por una hambruna. Entonces, imagínense en cómo, cómo es esto. Era digamos, algo para dar una enseñanza a Elías primero, ¿no? Darle una enseñanza de que el Señor de él depende la provisión. Porque si no le hubiera dicho, no sé, ándate donde un rey, obviamente ahí se ve como que pues va a tener todo el granero lleno para darte de comer y todo, ¿no? Pero le envía donde una viuda que era muy complicado que tenga para poder compartir así con Elías tan ampliamente. Sí, entonces sí era algo complejo, pero aquí estaba el milagro justamente la intervención del Señor, porque en este versículo 9 dice que el Señor le había mandado allí a una mujer viuda para sustentarle. O sea, como que el Señor iba a hacer esto. O sea, no dependía ni de la mujer siquiera, ni de los recursos de ella. Dependía del Señor, porque Él lo había ordenado. Le había ordenado a la viuda que lo sustentara. Igual como lo hice con los cuervos. Igual le dice lo mismo, en los versículos anteriores, si nos fijamos, dice que había ordenado para que los cuervos le sustenten. Entonces no depende de la viuda. Y esto era lo que estaba aprendiendo Elías. Y nosotros también, pues nos sirve esta enseñanza de que el Señor nos provee de maneras que a veces no parecen lógicas para nuestra mente, pero para el Señor sí. Y más que todo porque el Señor nos da unas enseñanzas con ello. Sí, nos está enseñando que dependamos del Señor, que confiemos en Él, escuchemos, hagamos oído a su palabra, ¿no? Y eso es bien interesante porque día a día tomamos decisiones, ¿no es cierto? Día a día tomamos decisiones y tratemos de que esas decisiones siempre sean enfocadas en lo que el Señor nos ha enseñado, ¿sí? Que seamos fieles o expresemos esa fidelidad de lo que hemos aprendido. Sí, entonces si nosotros ya tenemos alguna decisión que tomar y no sabemos cuál es el camino que debemos seguir, pues tenemos que recurrir a lo que hemos aprendido acerca del Señor. ¿Qué nos manda hacer en esos casos? ¿Qué nos manda hacer en esos casos? Y ahí el Señor será, digamos, respaldando a su palabra. Y eso es lo que decía también Antonio, o sea, el obedecer a la palabra. A veces parece que no es lo lógico, a veces parece que nosotros podemos tener una mejor lógica, pero no, o sea, no. Siempre que tengamos que decisiones que tomar, pongamos en primer lugar a la palabra del Señor, a lo que ya hemos aprendido y eso hacerlo. Y va a haber el respaldo. Y va a haber el respaldo. Eso es lo que nos enseña también esta historia de Elías. Miren, él le mandó justamente a una persona que no le iba a poder sustentar, pero el Señor sabía lo que estaba haciendo y Elías obedeció. Ujú. Entonces, por eso justamente es el milagro, ¿no? Es la mano del Señor ahí que le envía donde una viuda. Para recordar un poquito el tema de esto, del tema de la viuda y pues poner un poquito más de algunas palabras que están en la Biblia, quería leerles algunos versículos, por ejemplo, para ir viendo este tema. Porque a mí yo cuando escuchaba antes del tema de la viuda de Sarepta, no sé, tal vez por la palabra Sarepta se me hacía que tal vez que era una viuda con mucho dinero, no sé. Tenía en la mente eso, como que era una persona con muchos recursos. No sé, es como decir el conde de Buckingham, algo así, ¿no? Entonces se escuchaba como que algo muy, muy, muy de mucho lujo, no sé. Se me viene solamente cuando escuchaba Zaret. Pero en realidad no. Sí, y aquí vemos algunos versículos, por ejemplo, Deuteronomio 24:19,
menciona, ¿no? Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. Entonces el Señor eh, da mandamiento para, digamos, sustentar a estas personas que pueden estar en una condición un poco más desfavorable. Sí, al extranjero, al huérfano, a la viuda, por ejemplo. Sí, y él en el Salmo 146:9 dice, el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos transforma, pero trastorna. Entonces ahí vemos, ¿no? También el Señor es el que le sostiene. Y ya para terminar otro pasaje, en Primera de Timoteo 5:3 al 5, dice así, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y haya quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y bueno, habla un poquito más, pero ahí está hablando justamente de que la iglesia también apoya a las viudas, que en verdad lo son, ¿no? O sea, que está en una condición que ya dependían solamente del Señor. Pero entonces sí hay varios textos y pasajes que muestran que era una condición un poco desfavorable socialmente, digamos, hablando, ¿sí? Para esas épocas, ¿no? Para esas épocas. Muy bien. Ahora en el versículo 10 dice, y se levantó, ¿no? Entonces aquí Elías hace caso, escucha la voz, y se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando vino a la puerta de la ciudad, he aquí la mujer, la viuda, allí recogiendo leña. Y la llamó a ella y dijo, tráeme por favor un poco de agua en un recipiente para mí y beberé. Entonces aquí ya Elías ya llega a Sarepta, está en la puerta y mira a la mujer. Aquí, bueno, ¿cómo la reconoce, no? ¿Cómo sabe que ella es la persona? Eh, Quizás puede ser porque vio su ropa, o sea, había como vestimenta que usaban generalmente las viudas como para demostrar, o bueno, para identificarse, digamos por así decirlo. Eh, Podían usar una ropa diferente, digamos, ¿ya? Entonces quizás fue porque reconoció su vestimenta de viuda y Elías para asegurarse o para probar, sí, para probar, para ver si ella mismo era, entonces le pide agua, le pide agua. Entonces esto se asemeja a otro evento, alguien que también hizo algo similar, pero bueno, en otro contexto. ¿Quién recuerda? ¿Quién hizo algo así mismo que fue a un lugar y quería identificar a una mujer y no sabía cómo? Y bueno, sí sabía cómo, más bien, sí sabía cómo y lo que iba a hacer era pedirle agua. La samaritana. ¿Alguien más? El siervo de Abraham con Rebeca. También la samaritana. Sí, la samaritana. Bueno, sí, no me había, no tenía en la mente la samaritana, pero sí el de la carnita. El Eliezer, ¿no? Eliezer fue y pide agua también, ¿no? Dice, bueno, a la muchacha que estoy buscando para que se case con mi señor, digamos, voy a pedirle agua. Y así lo hizo. Y entonces aquí Elías repite algo similar, ¿sí? Entonces Elías, al estilo de Eliezer, hace la misma petición de agua, ¿no? Por favor, dame un poco de agua para beber. Entonces ambos relatos como que sí son como similares o cumplen una función narrativa importante, ¿no? Para probar o revelar quién es la mujer correcta, ¿sí? Usaron la misma táctica Elías y Eliezer, ¿no? Pero las mujeres fueron diferentes, sí, fueron un poco diferentes. Por ejemplo, Eliezer cuando le pidió agua a Rebeca, ella estaba lista para ser parte del plan de Dios. No sé si acuerdan que le dio agua a él, a los camellos, y después enseguida dijo, me voy nomás, sí, me voy sin problema. Porque ella, digamos, estaba lista para el plan del Señor. Ah, Carmita tiene levantada la mano. ¿Todavía va a hablar? ¿Alguna cosa más, Carmita? Ah, no, ya le bajó. Gracias, Carmita. Sí, sí, tranquilo, se quedó. Ya. Gracias, Carmita. Gracias. Ya, listo. Entonces, Rebeca estaba lista, ¿no? Para el plan del Señor, para hacer parte. Pero la viuda de Sarepta tuvo que ser un poquito, bueno, hay un proceso en ella. Ya vamos a ver cómo va este proceso. Entonces, en el versículo 11 dice, y ella fue, y ella, bueno,
iba a ir por el agua, todo ello, y él llamó, y él la llamó y le dijo, tráeme, por favor, para mí también un bocado de pan en tu mano. O sea, también le pidió un poquito de pan, ¿no? Ya, bueno, si ya le pidió agua, también le va a pedir un poquito de pan a esta mujer, ¿ya? Y en el versículo 12 dice, y dijo ella, ¿no? La mujer, vive Hashem, tu Dios, que no tengo yo una torta, solamente un puñado de harina en la jarra y un poco de aceite en el tazón. Y he aquí que estoy recogiendo leña y entraré y haré para mí y para mi hijo y comeremos y moriremos. O sea, básicamente está diciéndole que ella no tiene para dar, o sea, que tiene apenas, tiene muy poco. Eso le está diciendo. Tengo aquí un poquito de, no tengo una torta, no tengo un pan para darte. Lo que tengo es un puñado de harina en la jarra, un poco de aceite en un tazón y estaba recogiendo palos, leña para ir y preparar pues una torta, un pan, comer y ya morir. O sea, básicamente ya no tenía más, no tenía de dónde sacar más comida. O sea, ese era su último alimento, ¿sí? Ya después de ese alimento no hubieran tenido más para comer con su hijo, básicamente. Entonces le está diciendo, no tengo nada. O sea, le explica, ¿no? Le dice, mira, me pides esto, pero estoy con un puñado de harina, un poquito de aceite. Esto voy a hacer algo para mí, para mi hijo, y ya vamos a morir porque no tenemos más comida. Entonces sí era una situación de complicada, ¿no? Como estábamos viendo, más que todo por la hambruna, por el tema de ella como viuda también. Entonces, eso es lo que ella le argumenta. Pero es bien interesante también que ella dice al inicio, o sea, vive el Señor tu Dios, que no tengo una torta. O sea, como que está reconociendo al Señor. O sea, como que había escuchado de él, por lo menos. Sí, había escuchado de Dios, del Señor, porque y lo nombra, ¿no? Y dice, vive Hashem tu Dios. O sea, es como que ha escuchado, ¿sí? Entonces ella es algo sorprendente, o sea, sorprende porque estaba en una región bastante idolátrica y además que lo reconoce como israelita, o sea, y tal vez por su vestimenta o la manera de hablar, o sea, lo reconoce, pero digamos, también es como que mencionar y como que jurar, porque está como prometiendo de que no tiene nada y le dice, por tu Dios, o sea, no tengo nada. Es bien interesante cómo hace eso, ¿no? O sea, eh, ¿por qué lo haría? Sí, eso es bien interesante. No tengo la respuesta, la verdad, solo es como que queda ahí, llama la atención. Quizás ya había escuchado algo. Entonces dice, no tengo nada cocido, no tengo nada, una torta, dice, bueno, sí, la palabra ahí en hebreo es mauj, que es una palabra que aparece solo una vez y en otro salmo, pero habla como de un pancito redondo, una tortita. Entonces es lo que le está pidiendo. Sí, ya. Eh, Vamos a ver. Entonces ahí le dice que no tenía nada, o sea, que tiene solamente para ella, para su hijo. En la versión Septuaginta, eso también, bueno, por mencionarlo, en la Septuaginta se menciona hijo en plural, o sea, dice que iba a preparar algo de comer para ella y para sus hijos, en plural. En la Septuaginta ponen así de esa manera. Pero ya vamos a ver ahí un poquito más de este tema. Ya. Listo. En el versículo 13, Elías le dijo, dice, no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta con ello y tráemela. Y después harás algo para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. La tinaja de harina no se agotará y la vasija de aceite no faltará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella fue y ella hizo conforme a la palabra de Elías, y comió ella y él y su casa muchos días. Porque la tinaja de harina no se agotó y la vasija de aceite no faltó, conforme a la palabra del Señor que habló por medio de Elías. ¿Sí? Entonces aquí miren ya, Elías le dice, bueno, no tengas miedo, no tengas temor, haz como has dicho, pero primero haz, o sea, que vaya que cocine la tortita y demás, que la prepare, pero que le dé a él primero, le dé a él primero, ¿no?
Y luego, después harás algo para ti y para tu hijo. Entonces aquí también es bien, bien interesante esto, ¿no? Eh, ¿Qué le quería estar enseñando? Qué le querría demostrar aquí a la viuda? Porque en esa situación, pues el profeta hubiera dicho, no, come tú primero, que coma tu hijo, después dame a mí, ¿no es cierto? Pero le quería quizás dar una enseñanza en esta situación, decirle, dame a mí primero, dame a mí primero. ¿Por qué creen que le dijo eso? ¿Alguien que tal vez por ahí tenga algún comentario? Yo, Vita, el de Claro. negarse a uno mismo y ver el bien para el otro. ¿Ya? Sí, va muy bien. Ese, el ver también por el otro y también más que todo para demostrar, bueno, ahí el profeta estaba en representación del Señor mismo, ¿no? O sea, como el portador de la palabra. Entonces, en alguna manera le está diciendo que ponga en primer lugar a Dios, al Señor. O sea, como que confíe, confía. O sea, dame a mí primero, confía, no te va a faltar. Pon al Señor en primer lugar, ¿sí? O sea, no tanto como, sí, como, bueno, tengo hambre, dame a mí primero. No, no, sino como, pon en primer lugar al Señor, al Señor, y, no, y vas a ver que no te va a faltar. Entonces, de eso también le está enseñando, ¿no? Y le está dando enseñanza. Y nos enseña también eso, por ejemplo, en Lucas 12 31 al 33. Bueno, tal vez alguien quiere leer este versículo. Lucas 12 31 al 33. En Lucas 12 31 al 33. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre lo ha placido daros el reino. Venced lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, Ah, donde el espera, ladrón no llega ni polilla destruye. creo que Eso. me confundí, me confundí, no es de ese. Pero bueno, al principio estuvo bien, no teman manada pequeña. No, es la de, perdón, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos. ¿Cuál versículo es de ese? A ver, busquemos. Le he puesto mal la cita, perdón. Mateo 6 ha sido. Mateo 6. Mateo 6 31 al 33. Sí, no sé por qué he puesto Lucas. A ver, del 31 al 30, Y 3. ya. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya, Así que, muchas gracias. hasta Ah, ahí. Así que sí, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. ya, muchas gracias, Eugenita. Sí, entonces ahí vemos que nos dicen, ¿no? Pon en primer lugar al Señor, o sea, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás es añadidura, o sea, todo lo demás vendrá por añadidura, para que tengamos también esa confianza en el Señor, ¿no? Y aquí Elías lo está demostrando y también está dándole esta enseñanza a la viuda. Vamos a ver qué más. Perdoncito. Y no teman manada pequeña. También interesante, ¿no? No teman manada pequeña. Igual ahí también Elías le dijo eso, ¿no? No temas, no temas, no tengas temor. Entonces, sí, que no tengamos temor y, y que pongamos en primer lugar al Señor, que lo demás será añadidura. Entonces, vamos a ver, la viuda obedece, sí, la viuda obedece esta palabra de Elías, confió, o sea, puso su confianza en la palabra del profeta, en la palabra del Señor, y le da el agua, le da la comida, y a pesar de que ella estaba, que no tenía nada, le dio a él, y confía en la palabra del Señor, aún en esa pobreza extrema que se encontraba, ¿sí? Entonces, ¿y qué va a hacer? Pues eso también
hace que reciba justamente el milagro del alimento inagotable, que ya lo que dice, ¿no? En el versículo 14, la tinaja de harina no se agotará y la vasija de aceite no faltará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y en el versículo 16 vemos que eso pasó, ¿no? O bueno, en el 15 dice, y ella fue, hizo conforme a la palabra de Elías, y comió ella, y comió él, y su casa. Porque la tinaja de harina no se agotó, y la vasija de aceite no faltó. Conforme a la palabra del Señor que habló por medio de Elías. Entonces ahí vemos cómo el Señor respalda a su palabra, ¿no? Lo demuestra con poder. O sea, su palabra no queda solamente ahí en letra, sino que se demuestra con el poder. Y entonces aquí vemos que esta viuda extranjera, muestra una obediencia grande, ¿no? O sea, bueno, una fidelidad grande que el Señor fue formando en ella, o le generó en su corazón, para que escuche la palabra de Dios, incluso mejor que los israelitas, incluido el propio rey Acab. O sea, el rey Acab no escuchó la voz de Eliseo, él no escuchó el rey Acab, pero esta viuda sí. Y por eso también es que nuestro Señor Jesús, él menciona, ¿no? Él menciona este evento más adelante. Ya vamos a leer donde lo menciona, cuando habla de que había muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a esta viuda de Sarepta. ¿Sí? El Señor la envió justamente porque el Señor tiene la soberanía, la potestad para escoger a sus hijos desde cualquier parte del mundo, de cualquier parte, a cualquiera. Sí, no es necesariamente que tengan que ser de Israel, israelitas, judíos, de cepa, no, de cualquier lugar, y como aquí podemos ver con esta viuda de Sarepta. ¿Sí? Y ella recibe la recompensa. También ahí, por ejemplo, podemos ver en Mateo 10 41 al 42. Mateo 10 41 al 42. Si alguien puede leer esos versículos. Mateo 10 41 al 42, por favor. Lo leo, Estevita. Gracias. Gracias, Manuelita. 41 al Sí. 42. Ajá. Amén. La palabra del Señor dice así: el que recibe a un profeta porque viene de parte de Dios, recibirá el mismo premio que se da a un profeta. Y el que recibe a un hombre bueno porque es bueno, recibirá el mismo premio que se da a un hombre bueno. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Amén. Ya. Muchas gracias, hermana Lolita. Aquí podemos ver justo, ¿no? Eh, con la viuda de Sarepta, ¿no? Que no le negó y le dio el vaso de agua fresca, como leímos ahorita, al profeta Elías. Entonces, como dice, ¿no? Recibirá recompensa de profeta también. Y el que cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí podemos ver, ¿no? Y el agua era de verdad difícil, en ese momento con hambruna y demás, con la sequía, no había lluvia, pues el agua era muy difícil de conseguir, o sea, si así nomás sin lluvia era difícil, digamos, en ese tiempo, no era como que ir y abrir de la llave, o sea, ahora si me piden un vaso de agua es facilito, ¿no? Voy y abro la llave y le doy. Pero en ese tiempo era mucho más complicado conseguir agua potable que se pueda beber y ella no le negó, obedeció a la voz del Señor. Al principio, claro, fue como que no tengo, pero cuando le explicó y le puso en panorama la palabra del Señor, ella obedeció. Y vemos ahí también la recompensa de la viuda. Muy bien. También aquí en este versículo dice que ella comió él y comió su casa. Entonces, justamente aquí por lo que dice casa, es que el traductor de la Septuaginta
pues dice, bueno, si aquí dice casa, le hubiera puesto solamente el hijo, no hubiera dicho comió él, comió ella y comió el hijo. Pero como pone casa, quiere decir que tiene más hijos. Entonces, por eso es que arriba le ponían en plural el tema de poner hijos, que iba a preparar comida para ella y sus hijos. Pero bueno, eso es algo que no digamos, eh, no es tan, no hay tanto respaldo, por así decirlo. Y puede, en algunos casos incluso le cambian ahí la palabra casa, su casa que se dice beta por bané, sus hijos. O sea, bueno, ahí queriendo corregir algunos textos. Pero bueno, eso no está, no tiene mucho, como digamos, ahí respaldo en ese sentido. Muy bien. Es en el caso hasta aquí hemos visto una primera parte de lo que pasó con Elías y la viuda de Sarepta. Y ahorita vamos a ver otro evento que sucede entre ellos. Voy a compartirles para que alguien me ayude a leer. Primero aquí. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Listo, ahora sí. ¿Alguien puede leer los versículos desde el 17 al 24, por favor? Te leo, Ah, Estevita. listo, Yanita, muchas gracias. Sí, si no, la Eugenita me gana siempre. Ah, y después de Eugenita nos le levantó la mano a ver qué tenía que decir. Ya. Ya. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces se lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo, Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma, el ser de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño, el ser del niño, volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Ya. Listo, muchas gracias, señora Dianita. Y Eugenita, ¿algo nos iba a decir? Ya le iba a ganar, era la Dianita. Muchas gracias, entonces. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con este aparte. Entonces ahora vamos a pasar ya a otro evento, ¿no? Lo que sucede con el hijo de la mujer. En el versículo 17 nos dice, fue después de estas cosas, ya del tema del alimento que estaba recibiendo, que enfermó el hijo de la mujer, la dueña de la casa, y fue su enfermedad muy fuerte hasta que no quedó en él aliento, no quedó en él aliento. O sea, aquí se entiende que murió. O sea, dice no quedó en él aliento. En el hebreo dice no quedó en él neshama, neshama, que ya hemos visto en algunos versículos, ¿no? En Génesis, por ejemplo, ahí se menciona neshama. Y bueno, tiene que ver con que sí, murió. No solamente, como decimos, podemos decir, no, cuando corremos y nos quedamos sin aliento, o sea, no en ese tipo. Aquí está diciendo que murió. Sí, no, él ya murió el niño. Sí, se quedó sin aliento, ¿no? Y ella le dijo a Elías, ¿no? La mujer, ¿qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi iniquidad y a matar a mi hijo. Bueno, en la Reina Valera dice, viniste a recordar mi pecado, pero bueno, ahí dice Abón, viniste a recordar mi Abón, que ya hemos visto que es como, no es solamente como un pecado de error o de hierro, sino que ya es un pecado como que ya uno conociendo se intenta a veces justificar, o sí, o sea, como intenta justificarlo.
Entonces de aquí esta mujer pues dice, has venido, o más, bueno, aquí lo que le está diciendo, primero no, dice, ¿qué tengo yo contigo? ¿No? O sea, como decir, ¿qué tienes contra mí? O ¿por qué te metiste conmigo? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? Digamos algo así, ¿no? ¿Qué tengo yo contigo? O sea, ¿por qué me haces esto? Y le dice, Viniste a recordar mi iniquidad y a matar a mi hijo. eh, Viniste a recordarme mi iniquidad. Aquí no es como que, no, también no hay que entenderle como que no me acordaba yo y me hiciste que me acuerde. No, sino que es como que estás exhibiendo, digamos como decirlo que tu presencia, o sea, lo que tú has venido acá, Elías, hace que el Señor me ha puesto atención y ahora va a castigarme por la iniquidad, que esa iniquidad ha sido expuesta. Algo así más o menos. O sea, como que primero reconoce que ella tiene iniquidad, ¿sí? Y luego como que sí señala que a causa de su presencia en la casa, eso hace que eh, el Señor haya mirado esa iniquidad y vaya a castigar. Algo así. Viniste a recordarme mi iniquidad y a matar a mi hijo. Sí, o sea, la mujer está interpretando aquí como que, como que Dios ha puesto, digamos, en mente, o traído a mente, o como decíamos, no recordar, es como poner en preeminencia. Entonces, como que el Señor ha puesto la iniquidad de esta mujer en preeminencia, en su mente, para castigarle a ella. Entonces, ella está, obviamente, pues su hijo acaba de fallecer y toma como que dice estas cosas, ¿no? Dice estas cosas que yo que te he hecho, porque mi iniquidad, por mi iniquidad estoy pagando, pero el Señor, ¿por qué? O sea, de hecho que el Señor vea mi iniquidad y me esté castigando. Sí, o sea, bueno, ahí hay también el tema de perder un hijo, ¿sí? Entonces es lo que ella está comentando, ¿no? Sí. ¿Y qué le va a decir él? Él a ella no le dice, o sea, no le dice, bueno, mira, esto pasó por esto, no, no es como que le intenta decir algo, simplemente le dice, dame a tu hijo, lo tomó de su regazo y lo llevó a la habitación superior donde él se alojaba y lo puso sobre su cama. Entonces aquí no es que Elías intentó como explicarle algo a ella ahí ese momento, porque también, claro, a veces es como, ¿qué se puede decir, no? ¿Qué se le puede decir? Sino que más bien ya lo tomó de su regazo, o sea, se ve que ella lo tenía en su regazo, o sea, lo tenía ahí junto a ella, lo toma de su regazo, lo lleva de ella y lo lleva a la habitación de arriba, ¿sí? Entonces aquí se nos muestra que pues Elías estaba quedándose en una habitación ahí en la casa, recién se nos muestra, y porque era algo que no era relevante decirlo arriba, ¿no? O sea, no es como que arriba se mencione que Elías le dieron un cuarto y así, ¿no? Aquí en este caso, para esta historia no era relevante, entonces no lo menciona. Hasta este punto que se dice que Elías vivía ahí. Y dice que Elías clamó al Señor, ¿no? Clamó al Señor y le dice, ¿no? Hashem, mi Dios, ¿vas a traer mal sobre la viuda con la que me he hospedado para hacer morir a su hijo? Entonces aquí vemos cómo Elías está tomando las palabras de la mujer, digamos, Mm, sí, o sea, es como que o sea, intenta Elías tomar esas palabras, ese reclamo, ese dolor de la mujer y ponerle una forma de también oración hacia el Señor, tratar de interceder, ¿sí? Entonces aquí él refleja estas palabras de la mujer al Señor, traduce el dolor, la queja del que tiene la mujer, pero la dirige como en una oración hacia el Señor, ¿no? Este profeta aquí, Elías, se convierte como en ese intercesor, ¿no? Y hemos visto también que algo así, y de hecho, a Elías se lo puede asemejar bastante con Moisés. Y aquí vemos que está haciendo algo similar a lo que hacía Moisés, ¿no? Si acuerdan, también Moisés muchas veces intercedía, ¿no? Por el pueblo. Ya me tomaba todo lo que les decía el pueblo, todos los reclamos, y él los cargaba, los llevaba y los presentaba delante del Señor. Entonces, algo similar, ¿no? Y como les digo, sí, muchas veces se presenta Elías como que pues también un nuevo Moisés, por decir así. Entonces, de aquí esto es lo que también hace Elías.
Y en el versículo 21 dice que se tendió sobre el niño tres veces y clamó y dijo, el Señor, Señor, Hashem, mi Dios, ruego yo que vuelva creo que en nuestras Biblias dice, vuelva el alma del niño, vuelva el alma del niño dentro de él. Pero ya hemos visto que ahí dice la palabra donde está alma, dice nefesh, vuelva la nefesh del niño dentro de él. Y que nefesh ya hemos estado viendo, que no es un alma, o sea, no hay que pensar que es un ente etéreo o un Gasparín, como a veces lo hemos escuchado, que tenemos dentro y que cuando morimos se va y sale. No es así, no es así. Y no es que aquí le esté diciendo que otra vez el alma del niño se meta en él. No es así. Ese es un pensamiento griego, ¿sí? Tener esa mente de que el alma es como un Gasparín que tenemos todos dentro, no hay que pensar así. Sí, lo que está diciendo básicamente es que le restaure su vida biológica, o sea, que le vuelva la vida. Sí, eso es lo que está diciendo. Sí, entonces en vez de traducir así que el alma entre en él, como podría darse a entender cuando leemos estos versículos, es como que le está pidiendo que la vida del niño regrese en él, regrese a su interior, pero es la vida, o sea, que vuelva a vivir. Bien, ¿ya? Está pidiendo que restaure su vida biológica, eso es lo que está pidiendo. Sí, muy bien, entonces para que no tengamos esa idea de que entra algo etéreo dentro del niño, ¿sí? Y luego lo que hace es que se tiende sobre el niño. O sea, ahí la palabra que se usa para tender, o sea, esa que dice se tendió sobre el niño, es como de medir. O sea, lo que está diciendo es como se midió a sí mismo sobre el niño. Es como que se puso ahí cuerpo con cuerpo. ¿Sí? Y clamó al Señor. Clamó al Señor y aquí ya vemos que el Señor escucha esta intercesión de Elías, ¿sí? El Señor escucha y en el versículo 22 dice, y escuchó el Señor la voz de Elías y volvió la vida del niño a su interior y vivió, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el propósito, o sea, de por qué se tendió sobre el niño no está muy claro. O sea, bueno, yo estaba viendo por qué podría haber sido y era como, pues, quizás una forma de darle calor, no sé, pero en realidad no logré ver por qué exactamente tiene que hacer como ese, de tenderse. Pero el Señor escucha, o sea, el Señor escucha la respuesta del profeta, la oración del profeta y responde, ¿no? Y le devuelve la vida al niño, al cuerpo que estaba muerto. Y esta justamente ha sido, ya digamos, en la Biblia, en nuestras Biblias, es la primera, por así decirlo, resurrección, o que alguien que estaba muerto viva nuevamente, es la primera que se registra en la Biblia, ¿sí? Eh, Esto no había pasado antes, no había pasado antes. Ya vamos a ver que con Eliseo, él va a hacer algo muy similar en un futuro y hace de la misma manera casi, ¿no? Igual se pone para dar vida a un niño, lo mismo, pero ahí dice que, bueno, ahí dan un poco más de detalles, ¿sí? Cómo lo hace. Pero esta era la primera ocasión que sucedía, ¿sí? Ya. Y en el versículo 23 dice, entonces Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación superior a la casa y lo entregó a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Y la mujer dijo a Elías, ahora sé con certeza que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. ¿Sí? Aquí vemos, ¿no? Como este milagro de la vida, de darle vida a este niño que estaba muerto, despertó un mayor asombro que el milagro del alimento. Y, o sea, porque ya había visto un milagro la mujer, ya había visto un milagro, pero todavía no había dicho estas palabras, no había dicho esto de que, o bueno, o por lo menos sabemos que no tenía una certeza aún de que él era hombre de Dios y que la palabra del Señor en la boca de él era verdad. Ella todavía no tenía esa certeza, porque aquí recién dice que ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Entonces vemos que el primer
milagro, no, todavía no le movió a este punto a decir estas cosas, sino hasta este momento. Y esto es bien, esto me llamaba la atención porque Dios, o sea, el Señor se le reveló a la viuda en esta resurrección, por así decirlo, ¿no? Y es lo que nosotros nos da vida justamente y nos transforma, nos da este nuevo corazón y el nuevo nacimiento. Es justamente la muerte y la resurrección de nuestro Señor, su obra, ¿no? Ese es la obra que Él hizo que nosotros nos hace decir estas palabras, ¿no? El amor que Él demostró, el sacrificio que hizo es lo más grande por lo que nosotros podemos, digamos, y nos da esa competencia de creer en Él y de ser sus hijos. Entonces, eso es bien bonito. O sea, ella era una mujer extranjera que no conocía bien, quizás había escuchado de oídas, de así. Pero ahora ya en este punto, después de que el Señor le hace experimentar estas cosas, primero el que ya no tenía nada de sustento y ahora que su hijo muere, que además también aparte de perder un hijo, o sea que ya de por sí es de ser muy complicado, muy doloroso, también es el tema de que ella era una viuda que quizás si era su único hijo, era el, era como la esperanza que ella tenía para alguien que le sustente en su vejez. O sea, perdió como dos cosas, ¿no? Perdió su hijo y perdió también, digamos, el posible futuro sustento que hubiera tenido. Entonces sí, era una situación complicada para ella, pero el Señor en ese momento se le revela por medio de la resurrección. Entiéndase, en nuestras vidas también cómo fue la resurrección de la obra de nuestro Señor para nuestras vidas, que también nos hace ver esto, ¿no? Que la palabra del Señor es verdad, que sus promesas son verdaderas y que Él las está cumpliendo y la ha cumplido, las vemos cumplidas en la cruz y con nosotros también. Muy bien, entonces, y recordemos, ¿no? O sea, aquí también quería leer los versículos cuando el Señor menciona este evento, este suceso, en Lucas 4:23 al 26. Ahí dice, ¿no? En Lucas 4:23 al 26 dice, Él les dijo, sin duda me diréis de este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió el Señor, ¿no? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces aquí vemos también la soberanía del Señor y que va por sus escogidos aún en lo más lejano, lo recóndito de la tierra y fue así mismo con nosotros. O sea, fue a lo más lejano para traernos, para salvarnos de nuestras iniquidades, ¿no? Como esta mujer vio sus iniquidades, las reconoció y también, pues, de alguna manera dijo, por estas iniquidades estoy pagando todo, pero el Señor las carga y Él las lleva en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Y nosotros ya no tenemos esas cargas, ya no tenemos esas iniquidades y podemos decir esto, su palabra es verdad, sus promesas son verdad y se cumplen. Muy bien. Algo que también igual estaba viendo como otra, que recordé al momento de ver esta enseñanza de la viuda de Sidón, de la viuda de Sarepta, perdón, es que como que tenía dos partes, ¿no? La viuda al principio ya hizo lo que Elías le dijo, ¿no? Le dijo, tráeme, dame de comer, prepara una torta, dame agua, y lo hizo, o sea, obedeció al Señor. Pero aún no había dicho aún esta confesión que ahora la vemos decir. Sí, o sea, estaba sirviendo a Elías.
pero todavía no tenía la certeza. Y eso es bien interesante. Me acordaba, o sea, me acordé de una prédica de Paul Washer, en donde él menciona a su esposa, a Charo Washer, y la menciona porque él dice en esa enseñanza que su esposa ya había conocido, le habían enseñado del Señor, le habían hablado del Señor desde pequeña, y que de hecho desde pequeña había hecho la oración de fe, ¿no? Y que servía en la iglesia. Ella servía en la iglesia, era una mujer bastante, sí, servicial, que hacía las cosas, prudente y demás, y que también ya justamente por todo ello, pues también se casó igual con Paul Washer y demás, pero ahí menciona que ella aún no era salva. Dice, ella servía, pero no era salva. Hasta que en alguna enseñanza donde él estaba hablando de algún versículo de Juan, ¿era? Y que Charo Washer, ella, escuchando la enseñanza, en unas carpas estaban, vio a una mujer, a una prostituta, afuera de la carpa y menciona que escuchó la voz del Señor, o sea, escuchó una voz, y debe ser, y claro, del Señor, donde le decía que no había diferencia entre Charo, entre ella y la prostituta, a, a diferencia de la ropa. O sea, que lo que único que les diferenciaba era la ropa que estaban puestas. De ahí eran lo mismo, en el sentido de que aún no había reconocido al Señor como aquel que llevó sus iniquidades. Debe haber sido algo así. Pero bueno, lo menciona así, como que aún no tenía esa convicción. Hasta el momento en que escucha eso y después del Señor, ya no me acuerdo bien cómo terminaba, pero el Señor como que le muestra, ¿no? Le llama, le da convicción como a esta viuda de Sarepta. Por eso me acordaba que ella también en algún punto estuvo sirviendo y demás, pero que el Señor le salvó, le hizo salva, digamos, o la llamó, la tomó, le dio la convicción, o en otro momento, como esta viuda, que fue a través de la resurrección. O sea, es a través solamente de él. No es por obras, o sea, para que nadie se gloríe, no es por el tanto servicio. Eso ya es como solamente la consecuencia de, pero lo principal es el ver a Mashiach, a él, y reconocer su obra, su muerte, su resurrección es lo que va a transformar y darnos esa vida eterna, no por obras, no por obras. Entonces, esa parte también me acordé de eso y como que ahí le pude ver a eso. También les quería compartir. Y bueno, entonces terminando esto sería ya el final del capítulo. Perdón, déjenme ver una cosa. Entonces aquí, en conclusión de esta parte, en conclusión de este capítulo de Primera de Reyes 17, bueno, y de aquí vamos a hablar de Elías unos cuantos capítulos más. Eh, Va a mostrar, como ya vimos con Anthony, es una batalla, o sea, o sea, va a demostrarse que el Señor vence a Baal, o sea, que no es nada Baal en frente del Señor en estos capítulos. Ya lo vimos teniendo control el Señor sobre la lluvia, teniendo control en la propia tierra de Baal, eh, dando vida a alguien muerto, porque también es otra cosa que pensaban de Valera que daba vida, porque como es de la lluvia, de la agricultura, entonces también era como un dios de todas esas, de la lluvia, de la agricultura, de la vida, pero ahora vemos como el Señor demuestra que Él es el verdadero Señor de la lluvia, en el territorio ahí de Baal y además también de la vida misma. Entonces ahí vemos como el primer tema y luego vamos a seguir viendo en el siguiente capítulo como estos episodios están marcando como
el terreno para lo siguiente que vamos a ver. Sí, entonces ya vimos aquí, ¿no? La sequía fue un golpe directo contra Baal. Igual el milagro en Sarepta también muestra que el Señor tiene poder allí y en todo lugar. Y también el Señor mismo dando vida también, ¿sí? En el versículo, digo, también otra enseñanza igual es que dentro de todo vemos la palabra del Señor. Aquí es lo que nos mencionaba Anthony, que la palabra del Señor, la palabra del profeta, la obediencia a esa palabra, y se confirma además nuevamente que esa palabra es verdad. Sí, entonces el poder, la obediencia al Señor, como les mencionaba al inicio, cuando tengamos alguna decisión que tomar, así como Elías, que tenía que irse de un lugar a otro y el Señor le iba guiando, guiarnos siempre por la palabra del Señor, así sea bastante ilógica para nuestros ojos, ¿no? Como aquí le tocó a Elías, ¿no? Primero iba a ser alimentado por cuervos, luego por una viuda que aparentemente de dónde iba a poder alimentar, pero el Señor proveyó. Entonces que tengamos esa convicción de seguir su palabra y el Señor va a confirmar esa palabra. Como por ejemplo podemos ver en Deuteronomio 11, 26 al 28, que dice, aquí yo pongo delante de vosotros la bendición, la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo, y la maldición si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ajá, entonces ahí podemos ver también que el seguir la palabra y que además el Señor confirma esa palabra, la confirma y la demuestra con poder en nuestras vidas y en todo lo que vayamos haciendo. Muy bien, eso con esa parte y ya. Creo que, creo que hasta ahí nomás tengo. Si tal vez alguien tiene algún comentario, algo más que decir. Ujú. Si no, podemos ir parando la grabación, quizás. Voy a pararle. Ah, bueno, yo no puedo parar, Josué puede.